Buenos días, amigos y amigas, y bienvenidos una semana más a un nuevo vídeo. Hoy en realidad no estoy en tiempo real con vosotros. En estos momentos me encuentro en Barcelona. No sé si probablemente de camino, o a lo mejor ya he llegado, no lo sé, pero el caso es que este vídeo lo he grabado con antelación porque hoy no lo iba a poder grabar, digamos, en vivo y en directo para estar con vosotros. Como digo, estoy en Barcelona porque este fin de semana, estamos a 23, hasta el domingo 25, voy a estar en un taller de chamanismo. Efectivamente, no es que me vaya a hacer chamán, de hecho todavía no estoy seguro de ello, pero digamos que es algo que me ha interesado mucho desde hace un cierto tiempo, ya hará cosa de un par de años, cosas así. Me ha interesado mucho sobre todo la doctrina de los animales de poder. De hecho, a varios de mis conocidos les he hecho como regalo un escrito, una redacción con el simbolismo de su animal de poder según su nacimiento. La teoría varía, se dice que hay algunos chamanes que dicen que tenemos un animal de poder, hay otros que dicen que tenemos 3, o hay otros que dicen que no tenemos uno asignado, sino que se van rotando dependiendo de en qué momento de nuestra vida nos encontremos y de la ayuda que necesitemos de cada uno de ellos. Sea como sea, es un taller más bien de iniciación. Efectivamente es un intensivo de un intensivo de fin de semana y la posibilidad de formarte como chamán, en cuyo caso ya los estudios durarían 3 años. Es de un antropólogo, Michael Herner, creo que se llama, que ha dedicado toda su vida a estudiar las tradiciones chamánicas de distintos puntos del globo, y lo que ha hecho ha sido reunir todas las tradiciones chamánicas y digamos preparar u organizar una vía de, digámoslo así, chamanismo universal, es decir, coger las ideas que tienen en común para preservarlas y difundirlas. Y a eso voy, no tengo ni idea ni de lo que vamos a hacer, ni de cómo va a ser, ni nada, pero es algo por lo que tengo curiosidad y bueno, y eso, este fin de semana estoy ahí. El próximo miércoles, día 28 de noviembre, estaré en Fuenlabrada. Este mes ha sido movidito. Voy a estar en Fuenlabrada, concretamente en el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Esto ya os lo comenté en el vídeo en el que hablaba precisamente de la tolerancia de las religiones, que podéis ver aquí. Ya os comenté que me habían invitado para dar una conferencia sobre las religiones monoteístas y sus influencias culturales para, digamos, establecer o aclarar o fijar la atención o centrar, o llamadlo como queráis, en los puntos en común que comparten las religiones monoteístas, por todo un tema de esto, de tolerancia, convivencia, etc. Pero de lo que os quiero hablar hoy es, sobre todo, de la parte de chamán, sobre qué es un chamán, que es algo que me han preguntado alguna vez y no siempre he sabido responder, y por otro, algo que me pedisteis hace ya unas semanas, que es que hablase del Arcanon. Bienvenidos, soy César y esto es El Circunpunto. Bueno, vamos a empezar con la definición o con la descripción de chamán, ¿no? Sobre qué es chamán, qué es chamanismo. En concreto os voy a leer un fragmento de un texto escrito por la persona que creo que mejor lo ha transmitido y lo ha plasmado, que es por supuesto Mircea Eliade. Su libro se titula El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis, en las que habla un poco de en qué consiste el chamanismo
chamanismo y también qué no es chamanismo. Y dice, y cito textualmente, dice: el chamanismo stricto sensu es por excelencia un fenómeno siberiano y central asiático. El vocablo nos llega a través del ruso, del tungus shaman. En las demás lenguas del centro y del norte de Asia los términos correspondientes son el yakuto oyun, el mongol bugd, boga, bude, bu y udagan, también el buriato udayan, el yakuto odoyan, la mujer chamana, el turco tátaro kam, el altaico kam, gam, el mongol kami, etc. Se ha tratado de explicar el término de la lengua tungusa por el pali samaria. Y acerca de esta posible etimología, que corresponde al gran problema de las influencias hindúes sobre las religiones siberianas, volveremos a hablar en el último capítulo. En toda esta inmensa área que comprende el centro y el norte de Asia, la vida mágico-religiosa de la sociedad gira alrededor del chamán. Esto no quiere decir, claro está, que él sea el único manipulador de lo sagrado, ni que la actividad religiosa esté totalmente absorbida por él. En muchas tribus el sacerdote sacrificador coexiste con el chamán, sin contar con que cada jefe de familia es también el jefe del culto doméstico. Sin embargo, el chamán continúa siendo la figura dominante, porque en toda esta zona donde la experiencia extática está considerada como la experiencia religiosa por excelencia, el chamán, y solo él, es el gran maestro del éxtasis. Una primera definición de tan complejo fenómeno, y quizá la menos aventurada, sería esta: chamanismo es la técnica del éxtasis. Esto, como digo, es un fragmento de Mircea Eliade, de este libro suyo, de Chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis, y el fragmento mucho más desarrollado lo transcribí hace ya bastante tiempo en mi blog, que podéis leer en la descripción si os interesa continuar leyendo a Mircea Eliade. Y ahora bien, el tema central, el Arcanon o el Arcanon. Es efectivamente un libro que está en desarrollo, en el que estoy trabajando, ya os he hablado de él. Mi intención es publicarlo este próximo 2019. Aquí tenéis una primera versión que hice impresa para ver cómo iría quedando y cómo estaría el diseño, etcétera, etcétera. Esto lo hago a menudo. De hecho, tengo aquí el Arcanon, que os lo quiero enseñar hoy, pero aquí esto que veis aquí detrás, todo esto... A ver que no me cargue nada. Todo esto son precisamente lo mismo que he ido haciendo con las sucesivas cosas que he ido escribiendo, ¿no? Entonces, veis, por ejemplo, este de hecho ya os lo enseñé, es el digamos, test, vamos a llamarlos test, de símbolos del perdido sagrado femenino. Tenemos también el del ocultismo del Tercer Reich, en busca de la eternidad, el de los nazis también, el test. Está el arte de los Illuminati, también. Está otro en el que es verdad que este lo tengo un poco más aparcado, que es el arte de los Illuminati parte 2, en la continuación. Uno que le regalé a un amigo mío que es pintor, que se llama Valentín Kovachev, desde cuando se pinta la magia, en el que analizaba el simbolismo de su obra, como podéis ver aquí, pues el tema del ajedrez, la rosa, los caballos, la escalera, todo esto, y hablaba un poquito de cómo los distintos artistas habían ido desarrollando esos símbolos a lo largo de la historia del arte. Como veis, es algo que me gusta hacer. A ver, métete ahí, métete aquí, eso es. Listo. Es algo que me gusta hacer para ir viendo pues cómo va quedando, cosas que podría cambiar, el tema de los tamaños, etcétera, etcétera. Pero os quiero hablar del Arcanon. El Arcanon, como veis, el subtítulo es Claves del conocimiento hermético en el Museo del Prado. El subtítulo lo tendré que revisar también porque estoy dudando, porque claro, conocimiento hermético en el Museo del Prado a lo mejor es demasiado. En realidad es un libro sobre simbolismo, concretamente el religioso, que es el que trabajo yo, plasmado en algunas de las obras maestras que hay en el Museo del Prado.
Lo que hay aquí debajo, lo veis, es una parte del grabado famosísimo de Goya, del sueño de la razón, que todo el mundo conoce la frase: el sueño de la razón produce monstruos, pero nadie se para a completar la frase. La frase completa no es esa, es, como bien aparece aquí, dice: la fantasía abandonada de la razón produce monstruos, unida a ella es madre de las artes y origen de las maravillas. Claro, esto cambia por completo el verdadero significado del grabado. Goya era también muy dado a este tipo de cosas y de hecho, por supuesto, hay un capítulo dedicado a él. Bien, como os voy a intentar enseñar, esperad a ver que lo recuerde cómo iba, creo que el índice lo había puesto yo al final. Sí, justo. ¿Veis? El índice va por artistas, y entonces en cada uno de los artistas se menciona el cuadro suyo, que ahí se ve, mira, el cuadro que hay en el Museo del Prado, y en muchos de ellos esos cuadros se relacionan con otras pinturas que no están en el Museo del Prado, o que sí están, pero con los que comparten un vínculo simbólico importante. ¿Veis? Por ejemplo, el primer capítulo es el más destacado, es Rafael Sanzio, en el que se trata la perla, la visitación, el cardenal Bandinello Sauli, retrato de un cardenal y retrato de León X y dos cardenales, la Virgen de las Rocas de Da Vinci, la Sagrada Familia del Roble de Rafael, Jesús entre los doctores del templo de Borgognone, la Sagrada Familia de Luini o la Escuela de Atenas de Rafael. Y claro, todo ello tiene una conexión simbólica. Eso es lo interesante, creo, del libro, ¿no? De cómo se van estableciendo conexiones de unos artistas con otros artistas y de unas obras con otras obras. Eso es lo interesante. Entonces, tenemos a Rafael Sanzio, tenemos a Juan de Juanes y Carracci, tenemos a Fra Angelico y Botticelli, tenemos a Leonardo da Vinci, tenemos a Van der Weyden, el Bosco y Bruegel, tenemos a Durero y a Grien, tenemos a Bernardo López, tenemos a Rosales, a Goya, a Rubens, a Tiziano, a Velázquez, Rivera, Tintoretto, el Greco. Es decir, grandes artistas, grandes nombres de la pintura y de la cultura pictórica europea que aportan unos símbolos que plasman en sus obras y que revelan la verdadera intención de esa pintura, de ese trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues como veis, soy bastante partidario de esto. Claro, esto está en blanco y negro. La idea es que esto se publique en color. Claro, un libro de arte en blanco y negro, pues hombre, a mí no es algo que me haga demasiada gracia. Entonces la idea es publicar en color, pero bueno, esto como era un test y es solamente para ver cómo quedaba, pues está en blanco y negro. Pero veis, por ejemplo, aquí estoy hablando de La Última Cena de Juan de Juanes, y Juan de Juanes estaba obsesionado con el Santo Grial. En concreto, este Grial que pinta él en su Última Cena, que podéis buscar en Google Imágenes, es exactamente, es igual, es el mismo, idéntico al cáliz que se conserva en la Catedral de Valencia y que a día de hoy el Vaticano, desde 2016, ha aceptado que es el Santo Cáliz de Jesús de la Última Cena. Juan de Juanes era un pintor valenciano y estaba convencido de que ese cáliz que se guardaba en la catedral de su ciudad natal era el verdadero cáliz que había contenido la sangre de Cristo y que había utilizado en la Última Cena, y estuvo obsesionado con ese cáliz. De hecho, tiene varios retratos de Cristo en los que le va cambiando el color del pelo, por ejemplo, le va cambiando el rostro, la expresión. Son los llamados salvadores eucarísticos. ¿Veis? Aquí tengo otro ejemplo, ¿no? Son los salvadores eucarísticos, que le representa así siempre, y entonces ya os digo, le va cambiando a veces los rasgos, el color del pelo, pero el cáliz se va repitiendo una y otra vez exactamente igual. Entonces, claro, es esto, ¿no? De la idea de cuál es la leyenda del Santo Grial en España, cómo ha acabado esa copa en Valencia, si existe alguna posibilidad de que efectivamente ese sea el cáliz de la Última Cena, en fin, todas estas cosas. A ver, ¿qué más os puedo enseñar? Ah, bueno,
Una cosa muy, muy curiosa también, del Bosco, se habla de mucho más que del Jardín de las Delicias. Tenemos, por ejemplo, la Mesa de los Pecados Capitales. La Mesa de los Pecados Capitales que, aparte de cada parcela, por así decirlo, de la mesa, representa un pecado, uno de los 7 pecados, como podéis ver aquí. Aparte de eso, y que por cierto funciona como un mandala porque tiene ese centro que es el ojo de Dios, y en cada una de esas parcelas se representa un pecado capital. Además de eso, a cada pecado capital va asociado un demonio. Entonces, claro, tenemos a Asmodeo, tenemos a Belcebú, tenemos a Belfegor, tenemos a Amon, tenemos a Leviatán, tenemos a Lucifer. Entonces, claro, las asociaciones son maravillosas. ¿Qué más? Claro, el Jardín de las Delicias, por supuesto. Aunque ya tengo una ruta en el Prado que lo explico casi en su totalidad o muy profundamente, pero también es algo interesante e importante. Aquí está Durero, las estampas maestras de Durero. O sea, por favor, o sea, esto es una joya. Melancolía 1, que va unido, que va vinculado, aunque esto es solamente una teoría y los especialistas no se ponen todos de acuerdo en eso. Yo creo sinceramente que las llamadas estampas maestras formaban originalmente un tríptico, porque se representa una evolución. Primero luego y luego este. Aquí lo voy a explicar clarísimamente cuál es esa relación, ese vínculo que hay entre los tres. ¿Qué más os puedo enseñar? Bueno, Rosales. Rosales, el cuadro que me interesa es este. Tobías y el arcángel Rafael. Tobías y Rafael. Eduardo Rosales no es un pintor, digamos, que la gente que va al Museo del Prado, los turistas como tal, vayan a ver demasiado. Se van a ver a Goya, a Velázquez y de ahí no les saques. Pero me interesa mucho este cuadro de Rosales porque, a pesar de que su pintura más famosa del Prado es la del Testamento de Isabel la Católica, esta pintura de Tobías y el ángel es muy interesante por la historia que representa. Es el primer caso de exorcismo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ¿no? El libro de Tobías. Y además es también un relato de iniciación, como Tobías, siendo un joven al que su padre le envía a reclamar una deuda, se encuentra con el arcángel Rafael, cuyo nombre significa literalmente medicina de Dios, y no le reconoce. Rafael va disfrazado como un peregrino, le va acompañando durante todo el camino y le va instruyendo en las artes de la medicina de Dios, de la curación divina. Porque primero su padre sufría de cataratas y por lo tanto Rafael le va a enseñar cómo utilizar los restos de un pez monstruoso para curar la ceguera de su padre, y al mismo tiempo le va a enseñar a realizar un exorcismo. La futura esposa de Tobías iba a estar, digamos, controlada o dominada por el demonio Asmodeo, que había matado, esto seguro que lo conocéis, Asmodeo había matado a todos los maridos que había tenido la joven en su noche de bodas, nunca se había llegado a consumar el matrimonio, y Tobías realiza un exorcismo y consigue que Asmodeo se marche de ahí. Goya, por supuesto, el 2 y 3 de mayo. Sobre todo me va a interesar mucho más el 3 de mayo por el lenguaje simbólico tan poderoso que tiene. De hecho, creo que tengo un plano detalle por aquí. A ver. Sí, bueno, más o menos. Este personaje es clave en la pintura. Es además fuente de luz y tiene los brazos extendidos hacia el cielo. De hecho, a lo mejor no se aprecia muy bien. Esta es su mano y veis que tiene una manchita aquí. Recuerda a una llaga, recuerda a un estigma, Esa es su mano derecha. Además, el personaje va
con los brazos al cielo, con el estigma, claro, recuerda mucho a un Cristo en la cruz, pero es que además lleva camisa blanca y pantalones amarillos, que el blanco y el amarillo son los colores de la bandera del Vaticano. Es decir, Goya está representando ahí a Cristo, ni más ni menos. Entonces, veis, son detalles de todo esto que dices, ostras, igual hay más de lo que nos han explicado siempre, y por supuesto que hay más. De hecho, este libro nace para eso, para un poquito dar a conocer el simbolismo religioso profundo que hay no oculto, pero que como no nos lo han enseñado y como no nos lo han explicado y como hemos perdido la capacidad de leer en imágenes, pues nos pasa desapercibido muchas veces, y entonces nos quedamos simplemente o en un análisis técnico o en qué bonito el cuadro o qué feo el cuadro, me gusta o no me gusta, y al final, pues bueno, pues claro, eso está bien, pero podemos saber mucho más. Por ejemplo, uno de mis favoritos, Tiziano, Carlos V en la batalla de Mühlberg, después de haber derrotado a los protestantes. Lo interesante que tiene este cuadro es que Carlos V era un hombre muy... ¿cómo se dice? Que creía mucho en la fortuna, que era muy... no me sale. Bueno, ya sabéis lo que quiero decir. Supersticioso, eso es. Seguramente alguno de vosotros lo habréis dicho, así que sí, eso es. Era muy supersticioso y le daba mucha validez a los talismanes. En este retrato, Carlos V pide a Tiziano que le represente con 2 talismanes. Uno de ellos es el que le lleva colgado del cuello, que es el famoso toisón de oro. Actualmente es la única marca de poder, el único símbolo de poder de la monarquía española. Y el segundo es mucho mejor. El segundo símbolo es ni más ni menos que la lanza de Longinos, la lanza que atravesó el costado de Cristo en la cruz y que formaba parte de las joyas de su familia, formaba parte de la dinastía de los Habsburgo y que actualmente, de hecho, está en el Palacio de Viena y forma parte de las joyas de la corona. Entonces, es maravilloso y es espectacular, y es que está ahí, y entonces... Hay que saber esto, por supuesto. O sea, ¿cómo no vamos a entender el verdadero sentido que le daba los artistas a las obras que iban pintando? Luego tenemos también, pues, de Velázquez. Tenemos un capítulo entero dedicado a Velázquez y sobre todo dedicado a las meninas, por supuesto. En este caso... hablamos un poco de una interpretación cabalística que se le ha dado al cuadro. Ya sabéis que Velázquez tenía ascendencia judía, sus abuelos eran judíos, y él en su biblioteca pues tenía el Zohar y tenía muchos libros de judaísmo y de cábala. Y otra teoría, que es probablemente la más conocida, es esta. Esta fue, digamos que la ideó Ángel del Campo francés, que decía que Velázquez había distribuido los personajes en su pintura perdón, no sé qué me pasa hoy. Había repartido los personajes en su pintura para demostrar que Velázquez lo que quería hacer era recrear la constelación Corona Borealis, en cuyo centro destaca la infanta Margarita. Es curioso porque el propio Salvador Dalí parece que conocía también este secreto de Velázquez, y él pinta a la infanta Margarita exactamente igual que Velázquez, pero con la constelación de la Corona Borealis aquí en la parte de arriba, y la cabeza de la infanta la sustituye por una perla, porque resulta que la estrella central de Corona Borealis, la más brillante de todas, recibe el nombre de Margarita, y desde tiempos antiguos se la llamaba la perla por su brillo especial. Por lo tanto, Dalí aquí coincide con Velázquez y le hace un pequeño homenaje a la pintura de las Meninas. En fin, con esto, veis, tenemos al Greco también, con su misticismo maravilloso, esta dualidad del mundo celestial, el mundo infernal, con una criatura monstruosa en el infierno que está devorando a los condenados, a aquellos que se han ganado la condenación eterna, y qué curioso que es algo que se repite en el arte cristiano de la Edad Media. Le vemos aquí en la esquina, esta criatura también con una especie de boca de cocodrilo que es en la que se está devorando a las almas pecaminosas, y qué interesante también que esa misma idea aparezca en Egipto.
La diosa Amit es la devoradora de almas. Aquellos que no superaban el juicio de Osiris, su corazón, su ib, era entregado a la diosa Amit para que se lo comiese. Es decir, es un elemento, es un símbolo que aparece en Egipto, aparece en Europa en la Edad Media y el Greco lo representa en su pintura. Es una cadena de transmisión maravillosa. Y nada, esto es un poquito lo que os quería comentar. El libro, como veis, tiene un grosor interesante en el que estoy trabajando ahora, porque ya os digo, esto es solamente un test. En el que estoy trabajando ahora, he quitado algunas cosas, he añadido otras. De hecho, esto empecé a trabajar en él en 2014. Es que fijaos, es que llevo ya 4 años con esto. Es verdad que he tenido un parón de prácticamente un año, porque he tenido muchas cosas, ha habido una temporada muy larga en la que he dejado de escribir, y entonces pues no ha podido seguir tirando, pero a día de hoy estoy todas las mañanas 1 hora, de 8 a 9, estoy trabajando, estoy escribiendo en este y en el del Sagrado Femenino, pero lo dicho, yo espero poder sacarlo en 2019, pero tampoco prometo nada. Espero que os haya despertado la curiosidad. Si os gusta el arte y sobre todo si os gusta el simbolismo, pues creo que es un libro que vais a saber apreciar muy bien. Desde luego, para mí es algo muy especial, realmente, una obra a la que le tengo mucho cariño. Y porque también, claro, yo cuando empecé a trabajar lo hice después de haber estudiado una FP de turismo, y mis prácticas las hice en el Museo del Prado como informador. Y yo, de hecho, llevo ya 4 años trabajando como guía turístico en el Prado. De hecho, esto nació a raíz del trabajo de fin de curso que me pidieron en la FP, que yo lo hice sobre el simbolismo religioso en las pinturas del Prado, pero claro, me decían máximo 50 páginas y notaba que se me quedaban muchas cosas en el tintero, así que dije, bueno, pues yo voy a entregar mis 50 páginas y luego yo por mi cuenta ya me voy a soltar aquí y voy a mostrar todo lo que he aprendido que tienen estas grandes obras maestras. Así que en eso está el asunto. Muchas gracias por haberme visto una semana más y nos vemos en el próximo vídeo. Ultrella.